Yo conozco casos de algunos emprendedores ahora exitosos, ya inversores, en sus primeros proyectos que iban a reuniones de negociación de cierre de la venta de una compañía sabiendo que les quedaba en caja para 2-3 meses. Y que si esa negociación salía mal, se iban. ¿Creen que pueden haber intereses económicos a veces en el tema científico? Vale. Una pregunta un poco complicada. No, es bastante fácil. ¿Cuáles son los casos de más éxito que han surgido aquí? Esto hay mucha gente que no lo sabe y esto está medido. Los proyectos que nacen con cofundadores, con 2 o 3 personas, la probabilidad de éxito es mayor. ¿Pero tú crees que en España ahora mismo es fácil emprender? Esta es otra cosa que es muy importante. Es decir, uno tiene que saber que el emprendimiento es muy exigente. Una cosa es la ciencia y otra cosa es crear una empresa. Puede haber ciencia de muchísima calidad. Otro error común en este ámbito es pensar que el porcentaje que tú mereces de una compañía tiene que ver con la calidad del desarrollo científico que has hecho previamente, y eso es falso. Muy buenas a todos y bienvenidos a lo que esperamos que sea el primer podcast de muchos. Y nada, Nacho, ¿quiénes somos? Para que la gente nos conozca. Bueno, nosotros somos Empeva, un grupo de emprendimiento fundado por María Méndez Roquesolano de la UCAM, y Pablo, que estudia tecnología, y yo, que estudio informática. Queremos hacer un proyecto en el cual se va a basar sobre todo en emprendimiento, innovación y en tecnología. Y hoy hemos traído a un invitado muy especial del UCAM High Tech, Carlos, que queremos al que va a ser nuestro primer invitado y vamos a entrevistar hoy. ¿Podrías...? Un placer estar aquí y espero daros suerte. Sí. Vale. Bueno, para la gente que no te conozca, ¿podrías decir un poco quién eres, lo que haces en el High Tech y tal? Vale, pues soy Carlos Caballero, soy el director de UCAM High Tech y lo que hago pues, es dirigir esta unidad de negocio o este área de innovación de la universidad, centrada fundamentalmente en apoyar el emprendimiento, en crear la cultura emprendedora y dar apoyo a los estudiantes de la UCAM en el desarrollo de sus iniciativas, y después, muy importante, desarrollar todo lo que es el área de emprendimiento de base científica, sobre todo en 3 verticales, lo que llamaríamos ciencias de la vida, en temas de salud, deporte y alimentación. Vale, pues básicamente te queríamos preguntar, esto ya que es una incubadora de emprendimiento, ¿cuáles son los casos de más éxito que han surgido aquí? Bueno, es muy buena pregunta, ¿vale? Es verdad que nosotros vemos los proyectos en etapas muy tempranas, ¿no? Vemos los proyectos en etapas muy tempranas, con lo cual, cuando hablamos de éxito, habría que definir qué quiere decir éxito. O sea, claro, el éxito es hacer un exit, por ejemplo. Claro, eso generalmente en proyectos de base científica de media requieren entre 8, 10, 12, 13, 14 años, con lo cual nosotros llevamos muy poco tiempo, llevamos 4 años de vida, con lo cual no nos ha dado tiempo a llegar a esos estadios, ¿no? Ahora, lo que sí, si contemplamos el éxito como el haber sacado proyectos de entornos científicos, ¿no?, del laboratorio y haberlos convertidos en spin-off, yo creo que ahí sí que tenemos, y que esos proyectos hayan madurado, en algunos casos hayan cerrado sus primeras rondas, ahí sí que tenemos casos interesantes. Uno de la propia casa, es decir, la UCAM hasta hace no mucho tiempo no tenía ningún spin-off, ahora mismo tiene 2, hay un plan para que los próximos meses, lo que queda del 26 y principio del 27, lleguemos a tener 6 spin-off, con lo cual eso es una primera buenísima noticia. Y 2, bueno, pues hemos apoyado más de 300 proyectos de toda España en esas primeras etapas, ¿no? Y hay proyectos que en algunos casos pues han cerrado rondas de inversión y otros, como uno de los ganadores de la última edición del Life Summit, que incluso ya están pensando en montar una fábrica en Asia, ¿no? Con lo cual, bueno, para mí el concepto de éxito es atreverse a salir del laboratorio, a que no se quede en un paper, a coger esa ciencia de calidad o esos proyectos y convertirlos en proyectos empresariales que tengan impacto en la sociedad, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Claro, porque al final nosotros también tenemos la duda sobre el tema de emprender y cómo surge una startup. ¿Cómo crees tú que para empezar una startup, el proceso ese de emprender, empezar desde cero para llegar más allá y realmente poner una empresa en marcha? ¿Cómo crees que se empieza? O sea, ¿cómo se empieza? Se empieza por una inquietud, ¿vale? Generalmente
los emprendedores son personas inquietas. Y generalmente los emprendedores son personas que no se conforman con el status quo, con cómo están las cosas. Quieren cambiar algo, ¿vale? Lo que sea. Creo que esa es la tipología de emprendedor principal. Después hay gente que cree que los emprendedores es gente que quiere no tener jefe, dar un pelotazo. Bueno, yo creo que eso es minoritario, los hay, pero es minoritario y no suelen acabar bien. Pero yo creo que la mayoría de los emprendedores, y más los que tienen que ver con emprendimiento de base científica, lo que tienen es la inquietud por resolver algo que no está bien resuelto, ¿no? Entonces yo creo que ese concepto, esa inquietud personal, esas ganas de hacer cosas diferentes, suele ser la base de cualquier modelo de emprendimiento. Claro. Y bueno, queríamos preguntarte cómo llegaste a ser director del Hi-Tech. ¿Cuál fue tu trayectoria profesional? Pero desde el principio, o sea, llevo ya muchos años. O sea, Si quieres contarlo. Bueno, contándolo rápido, yo estudié Ingeniería Industrial y mi primera etapa profesional, más o menos 11 años, se centró en, o sea, fui un ingeniero. Básicamente lo que hacía era en una consultora de ingeniería, pues diseñar y participar en la construcción de desaladoras, depuradoras, grandes bombeos y también, o sea, tema de agua, hidráulica y también temas de energías renovables, ¿no? Esa fue mi primera etapa, 11 años, más o menos eso me lleva hasta el 2008-2009, que empezamos con una gran crisis en España. Empieza a gustarme menos cómo estaba, en qué estaba derivando el sector, y me doy cuenta de que, por un lado, tengo cierta espina de montar algo por mi cuenta, o sea, esa inquietud que hablábamos, y dos, también me doy cuenta que cada vez me gusta más el ámbito de las personas, ¿no? Entonces yo creo que en mi primera experiencia emprendedora se produce mientras todavía trabajaba como ingeniero en esta empresa, en el que desarrollamos un proyecto de producción de hidrógeno a partir de piezoelectricidad, con vapor excedentario y una planta termosolar. Ese proyecto llegamos a desarrollar un proyecto piloto de laboratorio, época de crisis, dificultades para conseguir financiación, allí murió. Fue una experiencia increíble y posiblemente eso más otra serie de factores me ayudaron a tomar la decisión de decir, oye, quiero que he cerrado una etapa en mi vida, voy a poner el contador a cero y voy a iniciar otra, ¿no? La segunda, creo que habría que hablar como de dos grandes líneas de desarrollo. Bueno, ahí, como os comentaba antes, empiezo a interesarme mucho por el mundo de las personas, me formo como coach en una escuela americana, me formo en temas de neuroliderazgo. Bueno, hay un campo ahí que me sigue interesando a día de hoy, que es el campo de las personas, y me formo, y hay otro campo que me interesa mucho, que es el mundo del emprendimiento. Entonces, bueno, eso me lleva a desarrollar, a coliderar varios proyectos. En total he participado en la creación de 4 y uno de ellos es una consultora. Es una consultora que fundamentalmente me he centrado en la parte de gestión del cambio y gestión de equipos. Y bueno, y eso es lo que eso y la experiencia en el ámbito de emprendimiento me lleva a que a partir del 2014-15 empiezan a contar conmigo para desarrollar ciertos programas en Murcia. Entre ellos, por ejemplo, pongo en marcha el Centro de Iniciativas Municipales como consultor externo, bueno, y eso me lleva en un momento determinado también a empezar a colaborar con la UCAM, ¿vale? O sea, empezamos a hacer algunos programas de emprendimiento como Generación Z y otros, hablamos del 2014-2015, y llega un momento en que bueno, aparece el proyecto de UCAM Hi-Tech, y había un director en el instituto, en ITM, Instituto Tecnológico Murciano, que es un poco el padre de UCAM Hi-Tech, y que lo dirigía César Nicolás. Y en ese momento, pues César habla conmigo, tenemos muy buena relación, y me dice, Carlos, oye, vamos a montar una incubadora, una aceleradora de tecnología, es un campo que necesito que alguien me eche una mano para desarrollarla y definir toda la parte metodológica, quiero contar contigo. Y yo empiezo como consultor externo, apoyando a César en este desarrollo. Llega un momento en el que César le sale una oportunidad, deja UCAM Hi-Tech, y en la casa deciden que, bueno, que yo pues, puedo ser la persona adecuada para dirigir ese proyecto. Y bueno, y eso me lleva a empezar mi tercer ciclo vital. El segundo también dura 11 años, con lo cual yo soy de ciclos de 11 años,
Y el tercero ya es como empleado de la UCAM, como director de UCAM Hitec, y aquí es donde pues bueno, dedico todo mi tiempo, mi energía y mi ilusión a intentar llevar este proyecto a lo más alto posible. Claro. Y nosotros también hemos visto que perteneces a uno de los grupos del Big Bang Investor, ¿puede ser? Sí, esto surgió el verano pasado. Big Bang Investor es una asociación de inversores que nace en Valencia hace creo que 11 o 12 años. Posiblemente es la más importante de España. Hay un cambio en la presidencia y el nuevo presidente me llama y me dice: oye Carlos, en esta nueva etapa quiero potenciar la parte de emprendimiento de base científica, o sea, la inversión en ciencia, y me gustaría contar contigo en la vicepresidencia. Bueno, me lo pensé mucho porque, bueno, en general no me gusta estar en sitios por tener un título y ya está, sino que pueda aportar valor. Al final le dije que sí porque creí y creo que está totalmente alineado con lo que hacemos aquí en UCAM Hitec y bueno, pues eso me lleva a asumir esa vicepresidencia en Big Bang Investor, ¿no? Y un poco intentar desarrollar toda la pata de inversión en el ámbito científico, ¿no? Un ámbito, el de la inversión en ciencia, que evidentemente ha sido durante muchos años residual. Ha habido muchos y grandes inversores, fondos de inversión en el ámbito del emprendimiento, fundamentalmente en otras áreas, y la parte más de ciencia era más residual, y vamos viendo cómo eso está cambiando. Hay ciertos movimientos, como puede ser la convocatoria FICEDETI, que está enfocada exclusivamente en invertir en proyectos de base científica en etapas tempranas, que cambian esa dinámica, y yo creo que en los próximos años vamos a ver cómo esta pata de inversión, que llaman inversión paciente, porque evidentemente son proyectos que se desarrollan mucho más en el largo plazo, va a tener un protagonismo increíble en España. Claro. ¿Y cuáles son los requisitos que buscáis, o bueno, sí, lo que buscáis para invertir en este tipo de proyectos científicos? Bueno, lo dices como en la asociación. Sí. La asociación está formada por Business Angels, Family Offices, fondos de inversión. Cada uno tiene su tesis de inversión. Es decir, la asociación no toma decisiones mancomunadas con el resto de, digamos, asociados, sino que lo que intenta hacer es promover, generar dinámicas y sinergias entre distintos fondos, etcétera, etcétera. Formar también en este ámbito, pero de alguna manera las gestoras que lanzan sus fondos tienen sus propias tesis de inversión, y los business angels igual, ¿no? Es decir, hay algunos que son más agnósticos, otros son más verticalizados en algún sector, pero vamos, desde la asociación no se toman decisiones de ese tipo. Claro. ¿Y notáis que ahora en la actualidad se está invirtiendo más en un tipo de proyectos, como puede ser la inteligencia artificial o algún tema así de actualidad que les interese este tipo de industrias? Sí, a ver, os diría que bueno, venimos de una etapa difícil, justo empieza después de una etapa demasiado, de cierta burbuja de valoración de las compañías, ¿vale? Después viene la crisis, esa crisis hace estallar esa burbuja, de repente los proyectos empiezan a valer menos, con lo cual hay problemas para los inversores, con lo cual venimos de una etapa compleja en el ámbito de la inversión. Creo que estamos en una etapa otra vez de recuperación, donde lo que ha cambiado es el foco de en qué áreas se quiere invertir. Yo os hablaría de tres. Os hablaría de, uno, inteligencia artificial, evidentemente. Yo creo que es una de las grandes áreas, y hay fondos creados exclusivamente para invertir en proyectos que tengan como core principal la inteligencia artificial, ¿no? El segundo que os diría es tema dual, militar. Creo que es un tema que ahora mismo está de absoluta actualidad. Digamos, viene el que haya cogido este protagonismo tiene que ver un poco con la situación geopolítica mundial, ¿no? O sea, las guerras que ha habido, las situaciones que ha habido, han provocado que en los países, en Europa, se entienda que tenemos que trabajar en la innovación en este ámbito también, ¿no? Y la tercera, posiblemente hablaría de ciencias de la vida, ¿vale? También hablaría de energía, pero ciencias de la vida creo que es un ámbito ahora mismo de muchísima actualidad, donde hay también fondos
hace poco Isios lanzó un fondo de más de 100 millones para invertir fundamentalmente en este ámbito. ¿Por qué? Porque es un ámbito donde va a haber innovaciones disruptivas en los próximos años. Algunas apalancadas también en inteligencia artificial, otras en otras tecnologías, en tema de edición génica. Bueno, creo que va a ser un campo también que va a dar mucho que hablar. Entonces, por mí, yo diría que esos tres campos son los que, digamos, los campeones ahora mismo, o los que generan más interés. Claro, porque actualmente se está diciendo que hay como más facilidad a la hora de emprender, pero ¿tú crees que en España ahora mismo es fácil emprender o cómo lo ves? Sí, es claramente más fácil emprender por muchos motivos. Es fácil emprender porque hay un ecosistema, ¿vale? Como os contaba que mi primer proyecto empezó en el 2010. En el 2010 no había ecosistema en España. Es decir, no se daba formación, no habían casi iniciativas, había muy pocos fondos. Es decir, era realmente complicado emprender porque había muy poco ecosistema que te pudiese ayudar en el desarrollo del proyecto. Con lo cual, eso ha cambiado, el ecosistema español es muchísimo más maduro, hay muchísimo más fondos de inversión, con lo cual eso lo ha mejorado. Y después hay una realidad tecnológica, que es la inteligencia artificial. Es decir, la capacidad de desarrollar proyectos con la IA a día de hoy es increíble. O sea, lo que antes tardabas meses en desarrollar, ahora lo puedes desarrollar en semanas. Entonces, bueno, eso lo que genera es unas condiciones de contorno totalmente diferentes. Claro, pero también hay que entender una cosa. ¿Qué quiere decir? Cuanto más facilidad, más proyectos. Y cuanto más proyectos, más competencia. Claro. Y los clientes son los mismos. Es decir, la economía no ha cambiado, no se ha multiplicado por 2 o por 3. Es decir, la capacidad que tiene los mercados de comprar cosas escala, pero digamos con unos porcentajes determinados. Entonces, si hay muchos más proyectos, lo que va a haber es mucha más competencia para, digamos, captar ese dinero de clientes. Entonces, creo que las condiciones para conseguir inversión, venimos de una mala etapa, pero van a mejorar, hay más facilidades para crear proyectos, hay más competencia. Claro. Sí, porque realmente vemos como que actualmente hay como más inquietud a la hora de emprender, sobre todo en nuestra edad, gente universitaria, pero también nos preguntamos si muchas de las ideas que intentan llevar a cabo, sobre todo hay que tener en cuenta el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Porque en nuestro país vemos que una idea puede parecer realmente transformadora, pero hay que tener en cuenta eso, el tema de la sostenibilidad y si realmente es viable, no solo que parezca. Sí, claro. O sea, por responder a tu pregunta, primero, ¿cada vez hay más jóvenes con inquietudes? Sí, ¿por qué? Porque cada vez hay más formación temprana. O sea, cuando yo estudié ingeniería industrial, a mí no me hablaron de emprendimiento. Con lo cual, cuando yo terminé la carrera, ¿qué hace un ingeniero? Buscar trabajo en una consultora, buscar trabajo en Repsol, en Iberdrola, es decir, en las grandes compañías o en alguna consultora, como fue mi caso. Entonces, ¿yo me planteé emprender con 23, 24 años? No, porque no sabía que esa era una opción, ¿vale? Entonces, por eso emprendí con 34. Con lo cual, creo que ahora mismo, como decía antes, el ecosistema es más maduro y tenéis información desde que empecéis la carrera. Por lo tanto, el emprendimiento ya lo conocéis, sabéis que es una opción y el que tiene el gusanillo lo puede iniciar desde el principio. Eso primero. Segundo, efectivamente, el gran reto es crear proyectos sostenibles, ¿vale? Y si puede ser escalable, es mejor, ¿vale? Esa es la diferencia después de que un proyecto sea financiable o invertible. Financiable es que el banco entiende que tu proyecto es sostenible y por lo tanto te va a poder dar un crédito, e invertible es que tu proyecto, aun siendo riesgoso, es claramente escalable y por lo tanto los fondos de inversión asumen ese riesgo invirtiendo para poder después tener un multiplicador de por 2, por 3 con tu proyecto, ¿no? Pero sí, o sea, la parte es fundamental desde el principio que se desarrolla un proyecto, entender qué quiere el mercado, ¿vale? O sea, creo que a veces se tarda demasiado tiempo en hacer esa fase de validación. Y dos, intentar generar un modelo de negocio sostenible, económico, llegar al break-even cuanto antes y tener un negocio sostenible
cuanto antes mejor. Y desde esa perspectiva ya plantear un crecimiento, ¿no? Yo veo muchos proyectos demasiado complejos desde el minuto cero, en el que después hay una realidad que es que los recursos con los que cuentan los emprendedores suelen ser escasos. Entonces, hay veces que para innovar planteamos proyectos demasiado complejos. No suelen funcionar. Sí. Y bueno, tú que has conocido a tantísima gente, que seguro que muchos de ellos han sido muy exitosos en sus campos, ¿qué crees que son las cualidades que más les hacen triunfar? O sea, las cualidades que sí o sí tiene que tener alguien que vaya a triunfar o... Vale. Es una pregunta un poco complicada. No, es bastante fácil. Hay un elemento que para mí es clave, que es la perseverancia. Que no hay que confundirla con la tozudez. Y esto es importante. Sí, totalmente. La perseverancia es la capacidad de mantener el esfuerzo en el tiempo. Y eso es difícil, ¿vale? Es decir, es fácil empezar muy ilusionado, es fácil mantener esa ilusión y ese esfuerzo en el tiempo. O sea, tiene que haber un porqué de partida y creo que es importante. Y no confundir esa perseverancia, porque al final emprender no deja de ser un camino de aprendizaje basado en el error, ya hablaremos de eso, que nos lleve a desarrollar un modelo de negocio sostenible. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenernos vivos el tiempo necesario para aprender lo suficiente en base a errores cometidos y para eso tenemos que ser capaces de perseverar, mantener el esfuerzo en el tiempo. 2, ser capaces de aprender de los errores y ser capaces de pivotar. Es decir, ser flexibles y esto es importante porque tiene que existir cierto desapego con el proyecto. Es decir, hay gente que está enamorada de su proyecto y eso es bueno y es malo, ¿vale? O sea, tienes que ser capaz de entender que lo importante no es lo que tú opines de tu proyecto, sino lo importante es lo que opina el que va a ser tu cliente de tu proyecto. Y entonces, si no tienes esa capacidad de abstraerte y de tomar distancia sobre tu propio proyecto y entender que hay cosas que tú creías que tenían que ir por un lado, pero tienen que ir por otro, claro, porque el mercado demanda otra cosa diferente, generalmente tendrás problemas, ¿no? Con lo cual, para mí eso es fundamental. Entender la cultura del error, ¿no? Es decir, tener una mentalidad de crecimiento y entender que el error es un elemento necesario en el proceso de creación de un proyecto. O sea, no es un elemento posible, es un elemento seguro. Claro. O sea, te vas a equivocar muchas veces. Yo creo que me he equivocado en casi todas mis proyecciones económicas, en casi todas. Y he seguido aprendiendo y me he seguido equivocando. ¿Cómo gestionar ese error? ¿Cómo entender que es parte del proceso? ¿Cómo aprender de ese error y tomar decisiones de cambio? Es fundamental, ¿no? Los proyectos que no están permanentemente ajustándose son proyectos que generalmente no están entendiendo las dinámicas de lo que está pasando en el entorno, de las conversaciones con los clientes, etcétera, etcétera. Con lo cual, después hay que tener inteligencia, sí, pero creo que no hay que ser alguien con ciertas cualidades, claro, o ciertas... No hace falta ser un genio, ¿no? No hace falta ser un genio, hace falta tener mucha ganas de trabajar duro, gestión emocional, ¿vale? Inteligencia emocional. Sí. Emprender es un sub y baja, es decir, un día te crees que te vas a comer el mundo y el día siguiente te crees que estás a punto de desaparecer porque estás a punto de desaparecer. Entonces, la inteligencia emocional es muy, muy importante. O sea, yo conozco casos de algunos emprendedores ahora exitosos, ya inversores, en sus primeros proyectos que iban a reuniones de negociación de cierre de la venta de una compañía sabiendo que les quedaba en caja para 2-3 meses. Y que si esa negociación salía mal, se iba. Y eso tienes que tener el cuajo para gestionar esos nervios y llevar a cabo esas negociaciones adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, gestión emocional muy importante. Claro, porque al final, ¿tú cuál crees que es el error más estúpido o dale que has visto cometer en una startup científica? Porque esto va muy ligado al tema de... Porque muchas veces en una startup supongo que habrá como unos errores que se suelen cometer y que no hagan avanzar a esa... Sí, bueno, en general en el emprendimiento hay muchísimos errores, en el emprendimiento de base científica hay algunos errores singulares de por quién son los que inician los proyectos, ¿no? Que son científicos. Errores típicos, entender que la ciencia manda y que el mercado tiene que adecuarse a las bases puras de la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia es la base sobre la que se construye un proyecto,
pero después ese proyecto hay que adecuarlo digamos, al mercado, ¿vale? Y si el mercado hay ciertas cosas que compra y otras cosas que no, tú tienes que modificar eso. Entonces, el científico a veces tiene esa dificultad de tomar distancia o desvincularse de sus proyectos y entender que una cosa es la ciencia que ha desarrollado y otra cosa es ahora el proyecto empresarial. Otro error común en este ámbito es pensar que el porcentaje que tú mereces de una compañía tiene que ver con la calidad del desarrollo científico que has hecho previamente, y eso es falso. ¿Por qué? Porque la ciencia en sí misma no tiene un valor. Las patentes es un coste hundido si no las pones en valor. O sea, las patentes es algo por lo que inicialmente tienes que pagar. Solamente si esas patentes se valorizan, esas patentes tienen un valor. Entonces, realmente cuando hacemos un reparto accionarial, cuando se crea una spin-off, el porcentaje en el que hay que repartir esas acciones tiene que ser proporcionado al valor que vas a aportar en la creación de valor de la compañía, no en la ciencia que ha habido detrás, ¿vale? O sea, y esto es importante y esto es difícil de entender, ¿vale? Sí. Es decir, una cosa es la ciencia y otra cosa es crear una empresa. Puede haber ciencia de muchísima calidad, un nivel increíble, que después no se convierta en un proyecto empresarial de alto valor, ¿no? Y sobre todo de alto valor económico y también social, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, y como eso hay un montón digamos, de errores comunes, porque al final siempre el que emprende está abordando, sobre todo al principio, ese proceso por primera vez. Claro. Entonces, pues sabes lo que sabes y sueles cometer muchos errores en etapas. Sí, realmente está muy ligado sobre todo a lo que has dicho antes de la inteligencia emocional, ¿verdad? Porque yo creo que en una empresa también, sobre todo, lo que tiene que tener es inteligencia social más que analista, porque esa capacidad de liderazgo para poder llevar la empresa y poder mantener contentos a los trabajadores probablemente sea algo esencial y necesario. Sí, claramente, ¿no? Es decir, el filósofo José Antonio Marina hablaba de inteligencia cognitiva, que es la del conocimiento, y la inteligencia ejecutiva, que tiene que ver con cómo resolver problemas y cómo relacionarme con mi entorno, ¿no? Ese es fundamental. Y la otra también, o sea, lo que es importante es entender que muchas veces en muchos proyectos lo que tiene que haber es un balance entre ciertas capacidades y cualidades que te permitan desarrollar un proyecto. Y hace falta la parte más social, relacional, la capacidad de liderar, de comunicar, y también hace falta, a lo mejor, otro perfil más técnico, más que digamos que esté más cercano a lo que sería un CTO, alguien que desarrolla la parte más técnica. Claro. Una cosa importante, que esto hay mucha gente que no lo sabe, y esto está medido, los proyectos que nacen con cofundadores, con 2 o 3 personas, la probabilidad de éxito es mayor que las que nacen con un solo fundador. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque son proyectos liderados con un modelo más equilibrado, porque conjuga las capacidades de perfiles generalmente diferentes. 2, porque de alguna manera hay al menos una persona con la que tienes que negociar. Entonces, el hecho de negociar te obliga a llegar a un punto de consenso. Cuando tú eres el fundador de la compañía y es tuya, no negocias con nadie. Entonces, eso que puede parecer positivo tiene una parte negativa, porque de alguna manera es tu visión, ¿vale? Y a veces tu visión puede estar equivocada y tu socio puede hacértelo ver, ¿no? O puede llegar a un punto de consenso. Con lo cual, bueno, yo creo que es fundamental. Ahora, un proyecto liderado, y esto también pasa muchas veces en los proyectos de base científica, por un perfil, digamos, tecnólogo, claramente, con falta de habilidades sociales, relacionales, de liderazgo, de comunicación, generalmente son proyectos que no tienen los mimbres necesarios para ser exitosos. O sea, porque es igual de importante el saber hacer algo que el saber vender ese algo que haces, ¿verdad? Absolutamente, ¿no? Es más, entender una cosa. Yo me acuerdo que lo hablaba con Ginés Ángel, el CEO de Connery, en unas charlas que tuvimos un día. Siempre hay una primera venta. Siempre hay una primera venta. Y cuando vendes por primera vez, ¿cuál es tu track record? Ninguno. No has vendido nada antes. Entonces, nada en ese proyecto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tienes que convencer al que está enfrente de que te compre algo que nunca has vendido. Claro. Y al final, en el fondo, la reflexión es, ¿qué es lo que estás vendiendo? Confianza. ¿De quién? De ti. No del producto. Porque no tienes un histórico de, oye, esto lo he vendido 100 veces y está a la venta 101.
No, Claro. esto no lo he vendido nunca, pero quiero que creas en mí porque te digo que esto... Después, es verdad que eso encaja con lo que llamamos early adopters, ¿no? O sea, un tipo de comprador especial que no le importa ser el primero que compra, ¿vale? Eso es otra singularidad, ¿vale? Pero bueno, o sea, creo que esas cualidades tienes que tenerlas porque si no es imposible que vendas. Claro, totalmente. Y bueno, ¿y cómo crees que converge un poco lo que has dicho antes de la ciencia con la empresa, ¿no? Con la economía? O sea, ¿crees que pueden haber intereses económicos a veces en el tema científico? O... Claro, o sea, al final, para crear nuevos fármacos hay que invertir. Esa inversión a veces viene de lo público y está bien, pero no es suficiente solo con lo público. Claro, ¿Vale? Muchas veces hace falta inversión privada, ¿vale? Y esa inversión privada, evidentemente, quiere tener un retorno de esa inversión, ¿vale? Con lo cual, aunque hablemos de ciencia, hablamos de economía. Y creo que eso es fundamental entenderlo desde el minuto cero. Creo que cada vez se ha avanzado más y ya en entornos científicos todavía hay algunas resistencias, pero creo que no se ve, digamos, la creación de empresas como algo negativo, sino como algo necesario para llevar esos conocimientos a la sociedad y que tengan impacto en la sociedad, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo creo que eso es fundamental, con lo cual, bueno, es parte de la lucha que todavía queda, pero la ciencia y la economía están unidas de la mano porque la ciencia cuesta dinero y por lo tanto hay que invertir en ella, ¿no? Es decir, al final, dicen digamos, la parte científica o la ciencia es convertir dinero en conocimiento, o sea, el nacimiento, ¿no? Es convertir inversión en conocimiento, y la innovación es convertir conocimiento en dinero y en valor para la sociedad, ¿no? Con lo cual eso es el círculo que siempre se tiene que dar. Bueno, yo personalmente quería preguntar lo de que esto ya es realmente algo más personal, pero no sabemos si... ¿Vale? Simplemente el hecho de que si alguna vez te ha venido alguien como a intentar impulsar una idea suya y has notado como que no tenía mucho potencial y ha intentado eso, como el tema de intentar engañarte o sea, a ver, espérate, voy a pensar cómo digo esto, porque la idea principal lo que quiere decir es que si alguna vez ha venido alguien con una idea nefasta, pero que después haya resultado, mediante esfuerzo y tal, haya resultado poder llevar de esa idea un poco más pobre a una idea brillante que haya acabado en... Claro que sí. Casi todas las ideas al principio se acercan más a nefastas que a buenas ideas. Claro, ¿Por qué? claro. Porque es una teorización. Entonces, o sea, sí, siempre. O sea, siempre no, pero en muchos casos. Es decir, lo que hay que entender es que los procesos de desarrollo de un proyecto es un proceso permanente de mejora en base al aprendizaje adquirido en el desarrollo del proyecto y la interacción con los stakeholders, los potenciales clientes, inversores, compañeros, socios, con lo cual eso es normal, ¿no? Lo que a veces hay gente que viene con ideas disparatadas. Ya. Bueno, y hay gente que es muy razonable porque aunque nazca de una idea disparatada puede cambiarla, y hay gente que viene con una idea disparatada, es su idea, es su criatura y no quiere moverse de ahí. Bueno, pues eso nunca va a salir bien. Ya. O sea, yo lo que veo es que en España hay un clima como que no fomenta el emprendimiento, ¿no? Desde la educación, por ejemplo, como que te instiga pues a ser funcionario o tal. O sea, ¿cómo ves tú este panorama? A ver, yo creo que estamos mucho mejor que estábamos en otras épocas, ¿vale? Es decir, creo que hay mucha más información y más sensibilización sobre el emprendimiento. ¿El emprendimiento es para todo el mundo? No. Esta es otra cosa que es muy importante. Es decir, uno tiene que saber que el emprendimiento es muy exigente, tienes que abrazar la incertidumbre de una manera salvaje y vas a vivir momentos maravillosos en los que te crees que te comes el mundo y momentos terribles. Entonces creo que es malo intentar convencer a todo el mundo que todo el mundo puede emprender. No,
igual que todo el mundo no puede hacer una actividad de riesgo, ¿no? Una escalada o lo que sea, porque de repente le tiene vértigo o no le gusta. Y eso por un lado, ¿no? Yo creo que ese es el primer punto. El segundo punto es que es verdad que vivimos una sociedad en la que no hay una cultura de error, creo que adecuada, ¿no? Y hay cierta aversión al riesgo. Eso hace que en épocas de mayor crisis, como la actual, el nivel de aversión al riesgo se incremente, ¿vale? Es decir, las familias, los padres nos recomiendan, hijo, están las cosas tan feas que mejor un trabajo estable y seguro, ¿no? Y generalmente lo que veo, lo que creo es que el que tiene el gusanillo, el que tiene esa inquietud, antes o después va a querer explorarla, ¿vale? Con lo cual, yo creo que es algo que hay que promover, creo que es para una tipología de personas determinada, no para todo el mundo, y creo que es verdad que todavía nos queda trabajar mucho en España la cultura del error, ¿no? Es decir, y entender que no pasa nada por que no te vaya bien el proyecto, no pasa nada, es normal, y todavía aquí se penaliza mucho al que fracasa, ¿no? Ya la propia palabra fracaso tiene un peso negativo importante, ¿no? Sí, claro. Claro, es que yo creo que esto es más un problema de la sociedad, ¿no? De lo que interpreta por fracaso, porque realmente un fracaso, el intentar algo y que no te salga, no es un fracaso en sí, sino el fracaso podría ser no haberlo intentado, porque tú seguro que has aprendido algo de ese error. Sí, claro, pero eso, hay un libro que se llama La actitud del éxito, de una psicóloga americana, que ha estudiado durante 25 años dos tipos de mentalidades, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es la que cree, o sea, es la que piensa que naces con unas cualidades fijas, ¿no? Y entonces cualquier reto que te plantees en la vida es una manera de comprobar si lo que crees sobre ti mismo es cierto o no. Y si no es cierto, es que estabas equivocado, y eso también es determinante, ¿no? Entonces, o sea, si tú crees que eres listo, afrontas un reto empresarial y te va mal, es que no eres tan listo. Y si no eres tan listo, eso es, para una mentalidad fija es definitivo. Entonces, ¿qué hacen las mentalidades fijas? Pues intentan arriesgar lo mínimo posible. En España hay mucha gente con mentalidad fija. Y después está la gente con mentalidad de crecimiento, ¿no? Que es justamente la frase que acabáis de decir. Las personas con mentalidad de crecimiento, para ellos el fracaso es no desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Y entienden el fracaso como una parte inherente del proceso de desarrollo, de mejora, ¿no? Y que el éxito, sea lo que sea eso, es algo que está al final del camino de muchos fracasos, ¿no? Claro, es decir, si preguntásemos en un aula cuánta gente tiene mentalidad de crecimiento, pues hay poca gente. Eso de partida, y después no hay una cultura que abrace eso tampoco, ¿no? Por lo cual eso lo dificulta todavía más. Bueno, hay otras culturas más anglosajona que son diferentes, claro, y que promueven más este tipo de apuestas, ¿no? Claro, porque tú crees que en otros países puede cambiar y ves como en comparación con España hay otros países, a lo mejor, bueno, como Estados Unidos, que se fomente el tema del emprender y también de fracasar. Sí, o sea, claramente hay otras culturas que son diferentes a la española o latina, donde se fomenta más el emprendimiento, donde hay más referentes en este ámbito. Aquí hay otro tipo de referentes a lo mejor, ¿no? Y todo eso al final marca mucho el tipo de sociedad y el tipo de personas que la conforman, ¿no? Al final, daros cuenta que Estados Unidos o Nueva York, por ejemplo, está formado por inmigrantes irlandeses que llegan allí con lo opuesto, y tienen que buscarse la vida, ¿no? Entonces, creo que eso también crea una impronta y una cultura, ¿no? Que nace de cuáles son los orígenes. Aquí tenemos, bueno, aquí, por ejemplo, la región de Murcia es una región muy emprendedora, ¿eh? Es una región muy emprendedora, con mucha gente hecha para adelante y que desarrollan proyectos, ¿no? El porcentaje de emprendedores que hay en la región frente a digamos, el peso poblacional con respecto a otros territorios es mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un cierto componente cultural, hay un cierto componente también social,
Creo que también tiene mucho que ver con si estamos en momentos más de crisis o menos de crisis. En épocas más de crisis, Claro. digamos, esto es como con lo del que el dinero es cobarde, ¿no? Pues esto, en momentos de crisis, lo normal es que la gente, tus padres te digan, hijo, consigue un trabajo, ten una vida lo más tranquila posible, que ya están suficientemente mal las cosas como para que te las compliques todo más, ¿no? Y bueno, pivotando un poco el ámbito científico, aquí sois sois la cuna de la investigación científica aquí en la región de Murcia. O sea, ¿cuáles son los proyectos más innovadores que se están llevando a cabo en este momento? Es que todos los proyectos son innovadores, o sea, porque al final, Bueno, claro, sí. ten en cuenta que aquí tenemos, mira, por ejemplo, os digo, uno de los proyectos que tenemos aquí en UCAM tiene que ver con inteligencia artificial y deporte, ¿no? Estamos desarrollando un sistema que va a permitir predecir lesiones deportivas antes de que esto suceda y plantear, digamos, actividades correctivas para evitarlas. O sea, esto es un poco ciencia de ficción, pero ya estamos midiendo incluso que algunas lesiones que se han producido, cuando medimos los datos que se miden en entrenamiento, etcétera, etcétera, podíamos haber predecido que esa lesión se iba a producir, ¿no? Qué bueno. Entonces, claro, bueno, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es que como eso, tenemos proyectos de encapsulación de fármacos, temas oncológicos, que consiguen que la capa que los protege se mantenga intacta hasta que ese fármaco llega al tumor, por lo tanto no afecta al resto de... Entonces, claro, aquí habla de cuáles son los proyectos más innovadores, es que todos son innovadores. Sí, ¿no? estaba mal formulado. Todos son innovadores y bueno, tenemos la gran suerte de, primero, poder estar trabajando con proyectos directamente de la UCAM, cosa que nos da mucha alegría, trabajar con proyectos de la región de Murcia, pero es más, ¿no? Creo que más del 75% de los proyectos con los que estamos hemos trabajado, son de fuera de la región, ¿no? Con lo cual esto es un aspecto muy singular, que esto es un proyecto nacional, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con universidades, con centros de investigación como el CENIO, etcétera, etcétera, para intentar ayudarles a que esos proyectos de alta potencialidad que nacen en sus centros puedan ver la luz con proyectos empresariales como spin-off y que tengan un impacto social, ¿no? Que al final pues es uno de los elementos que más nos mueven aquí en la universidad, ¿no? Esa parte de... Nosotros hablamos mucho del concepto de innovar con propósito, ¿vale? Sí. Para nosotros esa parte es muy, muy, muy importante. Vale. ¿Quieres añadir? No, bueno, no, si quieres preguntar tú. Yo No. es que iba a preguntar una cosa, pero se me ha olvidado. Ahora, No sé cómo vamos de... Vale, ¿vamos bien? bien. Vale, Tenemos sí, que ir hacemos- terminando, pero... Sí, vamos cortando, vale. Y hacer la última pregunta. Vale. Bueno, vosotros de dónde, o sea, para financiar vuestros proyectos y tal, la financiación os suelen financiar proyectos o cómo funciona la investigación científica aquí en España? En España, a ver, la ciencia en España se financia a través de proyectos europeos, convocatorias europeas, en una etapa inicial, ¿vale? En la que estamos todavía en la etapa científica. Después hay un concepto que se llama pruebas de concepto, ¿vale? O sea, hay un momento en el que lo que hay que desarrollar es una prueba de concepto, que es, y lo que llamamos killer experiment, que es aquellas pruebas que hay que desarrollar para comprobar que esa ciencia, esa tecnología, tiene sentido en una orientación a mercado y es como la fase final que permita poder desarrollar esa tecnología y orientarla ya, digamos, hacia el mercado. Esa etapa es la etapa que, bueno, hay algunas convocatorias del Ministerio de Ciencia e Innovación que iban orientadas hacia esa prueba de concepto, creo que no muy bien orientadas, y ahora, desde hace, bueno, el año pasado, el FEI, que es Fondo Europeo de Inversión, y CEDETI, España, lanzaron una convocatoria para invertir en la creación de nuevos fondos de inversión que inviertan en etapas muy tempranas, incluso pre-constitución, en pruebas de concepto. Entonces, esta nueva convocatoria va a resolver uno de los que llamamos valles de la muerte, que es la etapa que va desde los TRLs bajos. Los TRLs hablamos de cuál es la fase de desarrollo y maduración del proyecto, o sea, fases muy de etapas de investigación, a desarrollar esas pruebas de concepto que permitan
que esos proyectos evolucionen a niveles superiores y que ya permitan tomar la decisión de crear una spin-off y avanzar en etapas posteriores ya, digamos, en el desarrollo de esos productos, ¿no? Entonces, bueno, hay iniciativas o apoyo de financiación pública, hay y cada vez va a haber más fondos privados, en algunos casos apoyados por iniciativas públicas, para invertir en estos proyectos en etapas tempranas. Bueno, es la manera en la cual esos proyectos pueden ir avanzando en el desarrollo de sus iniciativas. Y después esos proyectos, una vez que ya nacen como spin-off y pasan esas primeras etapas, pues lo que tienen hay otros fondos que invierten en etapas posteriores, series Seed, series A, series Res, para ayudarles en su desarrollo. Vale, y ya para terminar, ¿cómo ves el panorama de investigación científica y emprendimiento en España de aquí a 10 años? Pues súper positivo, ¿vale? Porque creo que estamos en el mejor momento de la historia digamos, del emprendimiento en base científica. ¿Por qué? Porque Europa en general, informe Draghi, no sé si lo recordáis, dijo, señores, en Europa estamos quedando nosotros en tema de innovación. Eso ha movilizado ciertos proyectos. Se entiende que España tiene que dar, y Europa tiene que dar un paso adelante en innovación. España tiene una ventaja de que somos una potencia mundial en producción científica, somos buenos investigadores, a veces con recursos escasos, y ahora el gran reto es coger esa ciencia y convertirlo en proyectos empresariales que tengan impacto en la sociedad. Creo que tenemos un ecosistema cada vez más maduro, eso es positivo. Creo que va a haber mucho dinero por estos nuevos fondos. Creo que a nivel nacional aparece el Plan Nacional Deep Tech que va a apoyar este tipo digamos, de iniciativas, con lo cual creo que en los próximos 10 años probablemente vamos a ver cómo se transforma todo el modelo de transferencia tecnológica en un país como España y cómo eso repercute, primero, en la creación de un tejido empresarial de mayor valor añadido, y después eso genera empleos de calidad para estudiantes como vosotros que salen de las carreras, ¿no? Un biotecnólogo puede acabar trabajando en una empresa del sector farma de reciente creación que está trabajando en una diana terapéutica nueva o está trabajando como decía antes, pues en proyectos que tienen impacto y que son escalables, ¿no? Y que requieren, por tanto, también de ir incrementando los equipos de trabajo de manera clara. Con lo cual yo creo que van a ser 10 años maravillosos. Vale, pues bueno, Carlos, ha sido un auténtico placer tenerte como primer invitado en nuestro podcast y la verdad acabamos con la cabeza como una esponja. Hemos absorbido mucha información. Muchísimas gracias a vosotros y espero que os vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias.